Qué gusto nos da el poder saludarles en este momento desde aquí, desde Vida RTV Plus, en una nueva edición de Principios para la Libertad. Es una delicia el poder disfrutar de estos principios y de la inconfundible voz ya de nuestro querido pastor Félix González al otro lado. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, querida Pepi, un placer estar ahí con ustedes. Pues como digo, que es un placer, es un gusto todo lo que estamos descubriendo, la verdad que es yo creo que de incalculable valor, podríamos decirlo. Yo creo que sí. Esto no está pagado. Como vuelvo a enfatizar, ¿no? Este es un documento, los 10 mandamientos, ¿no? Los principios para la libertad son los 10 mandamientos, ¿no? Que siempre se consideraron una carga cuando éramos niños, ¿no? Sí. Pues, aprender de memoria los 10 mandamientos y después llevarlo a la práctica parecía aquello que era un imposible, ¿no? Y por eso nos amargaron tanto la vida. Cuando realmente, bien visto, son principios para la libertad. Dios nos da esos mandamientos para que nosotros podamos ser libres. Recordemos siempre por dónde comienza todo esto. Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, ¿vale? Y entonces le dice, muy bien, yo te saqué de la tierra de servidumbre en Egipto y ahora te voy a dar 10 principios para que los guardes y los observes, y de esta manera te mantendrás libres, seréis libres en la tierra de la libertad en la cual os voy a introducir, ¿no? Sí. Entonces esos son 10 principios para la libertad. Todavía recuerdo con 8 años el intentar, porque nunca se me quedaron en la memoria los 10 mandamientos. No eras la única. Qué suplicio para mí. Y sin embargo hay recursos mnemotécnicos para la memorización, porque los 10 mandamientos tienen que ver con los 10 dedos de la mano. A ver, para los que quieran aprenderlo ahora. Con los 10 dedos de la mano. Entonces, si los dividimos en 2... primera tabla, 5. Segunda tabla, otros 5. La primera tabla tiene que ver con Dios, ¿no? Y la relación del hombre con Él. De hecho, ahí también se añade el mandamiento de los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Sería el 5º mandamiento para nosotros, ¿no? Y el 5º mandamiento, pues de ese mandamiento se desprenden las demás autoridades en la tierra. La autoridad de la policía, del Estado, del gobierno y de las instituciones públicas, ¿no? Todo se desprende ahí de ese 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Puede ser, por extensión, es honra al rey, honra al que gobierna, honra al que, en fin, a la policía, honra. Entonces, ahí son 5 mandamientos, 5 dedos. Sí. Y entonces, la segunda tabla tiene que ver con la relación de los hombres entre sí, y otra vez son 5 los mandamientos. Así se simplifica, resulta más fácil la memorización, porque entonces pues es un principio mnemotécnico de los 10 mandamientos, ¿no? Qué bueno. Para los que quieran disfrutar o compartir con nosotros, estamos no solamente en todas las plataformas, en YouTube, a través de la aplicación nos pueden ver en vivo y en directo, en radio, en televisión, a través de la TDT, y nosotros tenemos aquí muy cerquita nuestro pues el canal YouTube, por si quieren comunicarse con nosotros. Solamente tienen que entrar a YouTube y poner Vida RTV Plus o Radio Televisión Vida, y nos van a ver en vivo y en directo, y se les va a quedar memorizado. A YouTube no se le va a olvidar este programa y lo van a poder ver cuando quieran, y nos encanta ver los comentarios ahí al margen de la imagen. Bueno. Nos encanta el poder verlo y poder también compartirlo aquí al aire. Así que estaba citando, querido pastor, el 5º mandamiento, y es el que nos ocupa
terminar hoy. Exacto, sí, Y porque muy habíamos dejado una parte que creo que hoy es muy necesario tener en cuenta, ¿no? Entonces el punto es, ¿obliga el quinto mandamiento a los hijos cuando sus padres fallan? Y entonces vamos a ver 4 o 7 casos brevemente donde realmente el mandamiento o el fallo de los padres, el fracaso de los padres no exime a los hijos de la honra, porque como decimos y lo enfatizamos cuando la Biblia dice honra, es un término que no se origina entre los hombres, es un término que procede del cielo, de Dios. Tiene otra extensión también que el término amor, ¿no? Que no condiciona el que sea un mejor o peor padre. Efectivamente. No. Los hijos, para no honrar, no se pueden excusar en los defectos de los padres. Los judíos, lamentablemente, algunos fariseos de estos legalistas habían, como se suele decir, echado la ley, echado la trampa, ¿no? Pues para quedarse con ellos mismos con sus bienes y no compartirlo con sus padres necesitados, pues lo que hacían era dejar en herencia todos sus bienes al templo. Entonces ellos participaban del usufructo de los bienes y cuando morían todo pasaba al templo, especialmente si no tenían, no tenían descendencias, ¿no? Y tenían padres mayores. Entonces, para no estar obligados a compartir con sus padres su dinero, sus recursos, pues no lo declaraban corbán, así que es ofrenda a Dios, y entonces ya no estaban obligados. Y Jesús recrimina esto profundamente. Habéis validado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, ¿no? Tradiciones amparadas nada más que en el puro egoísmo, ¿no? Entonces eso sí. Y hoy en día se podrían ver también que nos valemos también en la sociedad también. Yo recuerdo varios casos, un caso muy notorio en nuestro pueblo, y era que, en fin, el padre de un notario, que claro, los notarios ganan mucho dinero y se mueven con gente muy distinguida en la sociedad, ¿no? Pues era notorio que cuando en la casa de ese notario se recibía visita para comer o cenar, pues entonces su padre, que era un antiguo campesino, un hombre que había hecho así, con sus fincas y demás, había progresado un poquito, ¿no? Y le había dado estudios al hijo. Pues entonces yo era pequeñito de esto, ¿no? Sí. Lo contaba mi tía y mi madre. Entonces resulta de que al abuelo, al padre, lo ponían a comer en la cocina. Y entonces qué pena, por la condición humilde. Por la condición humilde, ¿no? Y entonces en lugar de, a lo mejor era también el propio padre que decía, viejo, yo no me siento a gusto, pero era el hijo a quien correspondía decirle, tú eres mi padre y tú vas a comer con nosotros. Yo soy quien soy por ti. Y tú eres, exacto, claro. Yo soy por ti y tú eres mi orgullo. Claro. Así que yo te presento a ti como contigo donde sea delante del rey, ¿no? Pero no en este caso, sino que lo apartaban. Qué pena. Y era una forma de deshonrar al padre. Claro. Pues qué bueno que podamos estudiar este quinto mandamiento con esta pregunta y aprender a no caer en ese error, ¿no? En esos errores, exacto. ¿Obliga el quinto mandamiento a los hijos cuando sus padres fallan? Bien, pues el teólogo de Heidelberg, Peter Brunner, dice en relación con el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, dice lo siguiente, dice, donde se pide de nosotros honra, nos encontramos ante algo que ha llegado a nuestro mundo procedente de otro mundo. Nos encontramos ante una dignidad que no procede del hombre, ante una categoría que no ha sido creada por el hombre mismo ni puede ser abolida por él. Eso es muy importante. Ni ha sido creada esta categoría por el hombre, ni puede ser tampoco abolida por él. Honrar a los padres es fácil, por supuesto, cuando se han recibido de ellos bienes y salud, ¿no? Sin embargo, la honra debida a los padres no acaba cuando un hijo no ha recibido de estos amor, cuidado, comprensión y desarrollo. El quinto mandamiento no exime de su cumplimiento a los hijos en ninguna circunstancias. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos ahora en concreto. Claro, honrar aún cuando los padres han fallado. Efectivamente. ¿Tenemos la obligación de honrar a nuestros padres aún cuando estos han fallado?
Los hijos saben descubrir muy bien las debilidades y la falta de los padres. Muchos hijos crecen entonces con la idea, lo haré mejor que vosotros, seré mejor que vosotros. Y en esta actitud puede haber mucho de desprecio hacia los padres. Eso es una pena, ¿eh? Así es, efectivamente. El decir, el no querer parecerse al... Bueno, hay cosas que no tenemos que parecernos. Exacto, ¿no? En algunas cosas que no estamos de acuerdo, pero en la mayoría... Pero es el tono y la actitud con que se dice, voy a ser mejor que vosotros, ¿no? Un reto, ¿no? Sin comprender por qué los padres fueron como fueron, ¿no? Claro. Ese es el caso. El tema es esa actitud de repulsa. Pues yo he visto cosas en mi padre que yo me he dicho para mí mismo, siendo muy jovencito, yo no voy a ser así. Sí. Eso lo he visto yo he visto los defectos de mi padre, también he visto sus virtudes. Y entonces he dicho, eso, así quiero ser yo. Eso lo voy a imitar. Yo creo que pesan incluso más las virtudes que lo otro, ¿no? Por supuesto. Todas las personas normales, al final, aunque hayamos tenido conflicto con otras personas, al final acabamos recordando de ellas lo bueno. Sí. Cuanto más de nuestros progenitores, de nuestros padres, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo digo de mi madre, y yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Pero ese reto, esa comparativa que se establece como un reto a superar para mofarse después, para restregárselo por la cara a los padres, eso es lo preocupante, ¿no? Más difícil incluso que esto lo tienen los hijos cuyos padres han fracasado en toda la línea, como por ejemplo los hijos de prostitutas. Yo he conocido hijos de prostitutas, venían a la iglesia y en fin, en algún caso los chicos sabían que su madre era prostituta, en otros casos no lo sabían, ellos lo ocultaban, ¿no? Ellas lo ocultaban. Eso francamente es muy duro. ¿Cómo se honra a esa madre o a esos padres? Pensar, ¿no?, que esa conducta es tan fuerte. Exacto. También cómo se puede honrar a los padres que son drogadictos, que han hecho tanto daño a ellos mismos, a la familia y a la sociedad, ¿no? ¿Cómo honrar a los padres que son ostensiblemente alcohólicos? Van por la calle dando tumbos, que pierden trabajos, que no son capaces de rendir, que no se puede mantener con ellos una conversación seria, que no se le puede pedir consejos, ¿no? Porque ¿cómo te fías del consejo de una persona que está siempre bajo el efecto del alcohol, ¿no? Claramente ya está obnubilada, ¿no? ¿Cómo honrar estos niños, a sus padres, estos niños que han crecido en casas de inclusas, ¿no? En los sanatorios, porque bien, los padres no han sabido hacerlo bien y porque la casa era un infierno y la sociedad, o sea, el sistema social, pues servicios sociales, se llevó servicios sociales, les quitó a los niños. ¿Cómo estos niños pueden honrar a sus padres, ¿no? ¿Pueden tener estos niños el deseo de honrar a sus padres? ¿Qué pasa cuando un padre o un hijo tiene un padre criminal? Oiga, eso es muy duro, ¿no? ¿Están entonces exentos de observar este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre? Pues el quinto mandamiento no los exime de esta obligación. Hay que honrar. Hay que honrar. Hay que honrar. Quizá, por supuesto, esto no es fácil. Habrá que hacer también en muchos casos un ejercicio de comprensión de por qué se ha llegado a esta situación. Y tal vez cuando comprendemos al otro, cuando nos metemos en la piel del otro, entonces somos capaces de comprender y así podemos llegar a perdonar. Claro. Por supuesto que este deseo de honrar, esta honra va a tener que pasar necesariamente por el perdón. Sí. Si no hay perdón, difícilmente se puede honrar a un padre y una madre que se ha llegado a estos extremos, ¿no? Sí, ahora recuerdo a una mujer que llamaba pidiendo ayuda para orar por su problema, porque resulta que ella era la hija y el padre pues había tenido mucho maltrato con los hijos, sobre todo con ella. Y ella anhelaba tener relación con su padre y su padre no quería saber nada de ella y decía, por favor, yo quiero que esta situación cambie. Hace tiempo que no sé, no tenemos su contacto, pero qué dolor
El querer tener esa relación con un padre y que el padre dice que no me puedo fiar ni de mi padre. Claro, es que mi padre me la va a hacer cuando yo confío un poco en él. Efectivamente. Es una tristeza. En estos casos, indudablemente, pues tenemos que ponernos bien a cubierto, tenemos que protegernos. Esas personas tienen que protegerse, no obstante manifestar esa disposición de acercamiento, porque es que los van a utilizar, les van a pedir dinero prestado, van a hacer cualquier barbaridad, ¿no? Exacto. Recuerdo el caso, me contaba un español en la iglesia de Basilea, en la catedral donde yo hacía las prácticas como seminarista, ¿no? La iglesia española. Este hombre pues era de un pueblo de la provincia de Jaén y entraba en años. El hombre tenía ya pues sus 50 y tanto para 60 años, casado, su mujer, felices, no tenía hijos, me invitó a comer. Y como sabían los seminaristas, teníamos siempre mucha hambre y nos gustaba comer las cosas españolas, ¿no? Porque aunque se comía muy bien en el seminario donde yo estudié, comida de Suiza, ¿no? Claro. No, yo no estaba allí por la comida, sino por los estudios, ¿no? No, pero se entiende. Recuerdo que me pidieron unas gambas. Yo ya tanto tiempo sin comer gambas, que ya, bueno, y jamón serrano y queso manchego, madre mía. Después de años estudiando allí, esto le sabe a uno a gloria, ¿no? Recuerdo que lo bonito que fue la historia, dramática por una parte y después bonita por otra, ¿no? Me contó su triste historia. Sí. Su madre quedó embarazada de un señor que después pues no se quiso hacer cargo del hijo. Entonces él creció sin padre. En un pueblo grande de la provincia, más o menos grande de la provincia de Jaén. Y él me decía que finalmente su madre accedió a sus ruegos y le dijo quién era su padre. Y él con 14 años iba detrás de su padre con el ánimo de decirle papá. Con esa necesidad, esa necesidad de que su padre lo reconociera, ¿no? Sí. Padre. Y iba detrás de él muchos días, pero después no se atrevía a acercarse del todo, ¿no? Entonces, en la distancia lo miraba y él, este es mi padre, ¿no? Se llenaba de gozo y de alegría, pero también ese temor. Bien, una vez, un día se armó de valor, se acercó a él por detrás, cuando llegó a su altura, le dijo, padre. Y le soltó el padre tal bofetada que nunca más en la vida se acercó a él. Qué triste. Le dijo, yo no soy tu padre. Qué triste. Y nunca más se acercó a él. Esto es triste, esto es trágico, ¿no? Bien, después me decía este hombre, y yo no sabía lo que era un padre. Y cuando llegué aquí a Suiza y fui a la iglesia española, a la iglesia evangélica española, allí me enteré en una predicación que Dios era nuestro Padre. Así es. Y cuando me enteré de eso, me harté de llorar. Me harté de llorar y recibí en mi vida a Jesucristo como Salvador y Señor. Y a través de Cristo fui hecho un hijo de Dios. Y desde entonces Dios es mi Padre. Mi Padre. El hombre se acordaba del texto de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bonito. ¿No? Y se daba cuenta también el hombre de cómo el Espíritu Santo que está en nosotros nos conduce a dirigirnos a Dios, no ya como el soberano, sublime, excelso, distante, sino como el Padre, el Abba. Ese Abba, ese Dios cercano, familiar. Y dice que este fue para él el descubrimiento más grande que cambió por completo su vida y le quitó toda la angustia y el rencor y la amargura que él arrastraba ya durante más de 40 años, claro, porque nunca tuvo un padre. Y la única vez que se acercó a su padre le dio tamaña bofetada que ya hasta siempre. No pudo perdonar también a su padre, no tuvo nunca relación con él. El hombre vivió muchos años en Suiza, no sé si hoy vive todavía, creo que ya falleció. Y entonces fue Dios Padre el que le sustituyó a su padre, ¿no? Qué consuelo, ¿no? Eso tremendo, qué hermoso el saberse en casos así de este tipo, saber que hay un padre. Exacto. Otra vez me contó una profesora de psicología, profesora universitaria, me contó cómo, en fin, en una reunión de profesores, pues trataban un caso. Y el caso era de un niño que había crecido sin padre, porque había muerto en un accidente, siendo un niño muy pequeñito, y el niño, sin embargo, había desarrollado una idea de padre y un concepto de padre maravilloso. Se sorprendían los psicólogos.
de la idea de padre que tenía este niño. Entonces dijeron que es que la madre padecía una especie de psicosis religiosa y siempre le presentaba a su hijo a Dios como padre. Una psicosis religiosa. Es que era una evangélica, una mujer que se había convertido y le hablaba a su hijo de Dios como padre y le enseñaba. Le ponen nombre a todo. Fíjate. Y entonces esta profesora, evangélica ella, pues me decía, yo para mis adentros decía, sí. Psicosis religiosa, ¿no? Vemos la ignorancia, ¿no? Sí. Por eso hay que tener un buen psicólogo es una cosa estupenda, pero un psicólogo ignorante es algo tremendo, ¿no? Y un psicólogo ateo es lo peor que nos puede tocar. Sí. Así que cuando tengamos necesidad de acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, busquemos a alguien que sea creyente. Recuerdo el caso de otra señora que me dijo, pastor, mire usted, no puedo perdonar a nadie, a una persona, estoy llena de rencor y odio y tan mal estoy que he tenido que ir al psiquiatra. Y entonces le he dicho al psiquiatra que soy evangélica, que voy a la iglesia todos los domingos, y lo primero que me ha dicho es que me olvide de la iglesia, que deje de ir a la iglesia. Que por eso se siente tan mal. Por eso, exacto, por eso se siente mal, porque el sentido de culpa, de la culpabilidad de que tiene cada uno. Usted olvídese de la iglesia, olvídese de Biblia y vivirá en paz. Claro. Serán zoquetes, porque es que no se puede decir otra cosa. Bueno, lo único que se le puede decir es que son ateos, ¿no? Y claro, cuando enfrentan la vida y desde el ateísmo, naturalmente, sus conclusiones tienen que ser esas, ¿no? Claro. Pues fíjate el caso, ¿no? No, qué tremendo. Nosotros cuando Dios viene a ayudarnos y nos enseña a perdonar, y es una liberación. Hombre, por favor. Ya no llevas ese peso. Ya no llevas ese peso, efectivamente. Yo creo que para librarnos de ciertas cargas, el perdón es imprescindible. Y no solamente lo decimos nosotros, lo dicen los psicólogos también. También, efectivamente. No es que hay que perdonar. Si no perdonamos, somos esclavos del otro. Entonces, mira, perdona y más que perdona todavía también, bendice, perdona y bendice. Esto es una idea que en mi práctica pastoral la descubrí yo mismo, ¿no? No había leído. Perdona, pero muchos se quedan en perdona y ya está. No, perdona y bendice. Jesús dice, amarás a tu prójimo, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que y perdonad a vuestros deudores. Entonces, perdona y bendice, y así te librarás del mal. Aunque no pueda, yo mismo tenía en cierta ocasión, estando en el seminario, un problema bastante grave y estaba sufriendo, digo, esto me está haciendo daño a mi salud, ¿no? Entonces quería orar por la persona, sentía, buscaba de Dios, y entonces buscando la Biblia, ojeando, mis ojos se pararon en el Sermón del Monte, en esa frase de Jesús cuando dice, oíste que os he dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a los que os maldicen, bendecid a los que os persiguen y hacen mal, y yo digo, voy a hacer yo esto, ¿no? Pero continué sentadito en mi mesa meditando y digo, sí, Señor, yo sé que tú siempre tienes razón, yo sé que tu palabra es verdad, pero ¿cómo voy a perdonar a este desgraciado, ¿no? Y entonces pues digo, pero Señor, si tú tienes razón, pues nada, perdónalo, ¿no? Y entonces le decía yo, perdónalo, sentí como que se me caía una piedra del pecho y me di cuenta de que lo pude decir. Digo, ¿qué he dicho? Perdónalo. Y entonces me dije inmediatamente, pues sí, Señor, perdónalo de verdad. Que le vaya bien, y otra vez, perdónalo y bendícelo. Qué bien. Pepi, hasta el día de la fecha. Qué bueno. Hasta el día de la fecha, nunca más me agobió eso. Por eso desde aquí quisiéramos a las personas que creen en Dios y que han tenido un conflicto grave, gordo con alguien, pues que lleven ese conflicto delante de Dios y que delante de Dios le diga, Señor, perdona a esa persona. Yo lo perdono en tu nombre y te pido que tú le perdones también, y además lo bendigo en tu nombre y te pido que tú lo bendigas. Así nos liberamos de las cargas del odio, del rencor, de la venganza y del dolor que nos han infligido otros, ¿no? Porque ¿qué hicimos nosotros al Señor? Claro. Por favor, ¿no? Claro, si Él nos perdonó como nosotros no. Por supuesto, y yo quiero cuando yo llegue allá arriba, pues el Señor tenga misericordia de mí, ¿no? Claro. Y entonces pues dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así es. ¿Vale? Entonces la misericordia, siempre.
Y hacerlo más pronto que tarde. Por supuesto. No dejar pasar mucho el tiempo porque cada vez se hace más grande el problema. Que no tengamos necesidad, no tengamos la fuerza para hacerlo, podemos pedirle a Dios que nos busque la circunstancia o que nos llene de valor y fuerza para hacerlo. Sí. Y esas situaciones, cuando es un anhelo del corazón, no tardarán en presentarse. Sí. Por supuesto, junto a todo esto también lo que decimos, hay personas que no obstante haberla perdonado nosotros y haberlas bendecido, tenemos que continuar protegiéndonos de ellas. ¿Vale? Porque sobre todo cuando sabemos que no han cambiado para nada. Ya. El que tú perdonas a una persona no significa que le vas a abrir ahora tu pecho y teniéndole un puñal en la mano para acribillarte. No. De algunas personas, lamentablemente, tenemos que continuar prestando mucha atención porque nos la van a hacer. Nos la van a hacer y no tenemos que guardar rencor ni amargura, sino simplemente saber que tenemos que protegernos nosotros y nuestras familias. Pues perdonemos y perdonemos a nuestros padres, que es lo que nos ocupa hoy, para poder honrarlos. Para poder honrarlos, exacto. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Si no lo puedes perdonar, difícilmente los vas a honrar. Por tanto, primero el perdón. Y para perdonar también a veces la comprensión. ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Por qué ha podido hacer estas cosas? ¿No? Y en segundo lugar, pues también ponerte tú delante de Dios y colocar en la balanza lo que esa persona, el daño que esa persona te ha hecho a ti y el daño que tú le has hecho a Dios. Eso es muy práctico. Exacto, simplemente ponerlo así. Y ya veremos cómo nosotros le hemos ofendido a Dios y le hemos insultado, le hemos hecho mucho más daño que el que nos han hecho a nosotros. Sí. Y recuerdemos la parábola aquella donde un señor tenía 2 deudores, no podía ninguno de los dos pagarle, y entonces pues uno le debía ya una cantidad de millones tremenda, traducido a hoy, ¿no? Y no pudiendo pagar esos millones, lo llamó y estás perdonado. Después llamó al otro y hizo lo mismo: estás perdonado. Y entonces, al poco rato, ese que había sido perdonado de una deuda millonaria, pues encuentra a su acreedor que le debía 1.000 euros, ¿no? Oye, me debes 1.000 euros, ¿no? Y ya te lo pago, hombre, tranquilo, pero que me debes 1.000 euros y quiero que me lo pagues inmediatamente, págamelo inmediatamente, ya ha pasado demasiado tiempo. Y lo coge por el cuello y resulta de que lo saca y lo denuncia, lo lleva a la cárcel. Lo lleva a la cárcel. Cuando el señor se entera de eso, pues le llama a su presencia: siervo malo y cruel, no te perdone a ti toda esa cantidad. ¿Cómo es que metes tú en la cárcel a tu prójimo por una insignificancia? Vaya. ¿Vale? Y entonces lo echó en la cárcel hasta que pagase lo último que le debieron. Este es el caso. Perdón obliga. Perdón obliga. Amor obliga. Bondad obliga. Si nosotros hemos sido perdonados, tenemos que perdonar. No podemos negarnos a perdonar. A veces no podemos, pero sí, como cristianos tenemos el recurso de la oración. Yo no puedo, dame tú la fuerza para, quiero hacerlo, pero revísteme tú de fuerza para eso. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que provoca en nosotros pues esas capacidades que humanamente no nacen de nosotros. Sí. Y son demasiado cortas. Tanto el Espíritu de Santo que está en nosotros, espíritu de dominio propio, espíritu de amor, de gozo, de paz, de bondad, de paciencia. Y entonces eso nos lleva. Jesús le dijo a los 2 hijos a los hermanos Santiago y Juan, cuando querían prender el fuego a la aldea samaritana, porque no les acogieron, no les hospedaron una noche porque iban para Jerusalén: Maestro, ¿quieres que hagamos caer el fuego del cielo como hizo Elías y que los queme a todos? Jesús le respondió: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Nosotros tenemos un espíritu, el Espíritu de Cristo, que nos va a capacitar para ello. Por tanto, clamemos a ese Espíritu, clamemos a ese Dios para que nos dé la fuerza y la capacidad para perdonar y para olvidar. ¿Vale? Sí. Para olvidar también y no estar siempre dándole vuelta al mismo daño, ¿no? Como el que escarba continuamente en esa herida que no se le permite secarse, que no se cura nunca y cicatrizarse nunca, ¿no? Sí. Y es posible, hay medios, recursos, técnicas para olvidar. Bien, querido Félix, se nos va el tiempo y estamos en el primer punto. ¿Y a qué hora habíamos empezado?
Pues hace ya, a ver... Yo creo que hace 25 minutos. Por ahí va, anda la cosa, pues ¿sí? nos quedan 15 minutos. Vamos a ir más rápido, vamos a no, pues, yo creo que nos podemos extender un poquito más, pero que... es tan rico, es tan rico sí, el tema que da para mucho, la verdad. Vamos al punto 2, ¿no? Sí. Se puede honrar a los padres cuando los padres han abusado de los hijos. Pues este es un caso muy terrible, algo que no quisiéramos para nadie. Yo tuve que tratar un caso de estos en Alemania. Las autoridades alemanas habían expulsado habían metido en la cárcel al padre, ¿no? Y el padre pues abusó de una de sus hijas, siendo la niña pequeñita de 7 años, y él pues tenía una inclinación. Este hombre no estaba bien. Después de salir de la cárcel, donde yo lo visité, me llamaba y me decía: pastor, ¿usted cree en los milagros? ¿Usted cree que Dios remedia naturalmente? ¿Usted cree que Dios puede cambiar a las personas? Claro, no se identificaba, pero después me di cuenta, la segunda llamada, que era él, ¿no? Él tuvo que abandonar, en fin, la policía lo expulsó a España y fue un drama. Una mujer con problemas mentales, 7 hijos, en un orfanato en Alemania, y él aquí en España. Una verdadera gracias a Dios que Alemania tiene ese poderoso sistema de ayuda social, ¿no? Y los niños pues recibieron su cuidado, pero fíjate bien, ¿no? Esa niña, ¿no?, violada por su propio padre. Qué terrible. Y esto ocurre mucho, no es una cosa que no se habla de ello. Incluso las madres intentan, o la familia intentan ocultarlo, porque la vergüenza que supone, la vergüenza social, y después el problema económico también, porque con frecuencia a veces el padre es el único que ingresa dinero en la casa, ¿no? Entonces eso significaría para todos ellos un cambio abismal, ¿no? Entonces, pues, pero lamentablemente esto es espeluznante. Este crimen destroza la vida de los hijos y de la familia, ¿no? Y estos hijos afectados solo pueden encontrar pues el camino hacia el 5.º mandamiento, como decíamos antes, por medio del perdón. Es un camino largo que solo se puede andar gracias al encuentro y a la compañía con Jesucristo. Y cuando el afectado experimenta el perdón de Jesús, puede llegar a perdonar también como Jesús. Son casos muy dolorosos que van a necesitar también un largo acompañamiento pastoral, psicológico, o pastoral y psicológico también, ¿no? Y son casos en los cuales las personas afectadas tendrán que ponerse a cubierto de estas personas, porque tienen esta inclinación y volverán a intentarlo, sino con ellos, con los nietos, y esto es muy doloroso, ¿eh? Así que también se dan en nuestras iglesias. Es duro decirlo, pero conozco varios casos también, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y no pensar que esto no ocurre, ¿no? Este es un tema también pues muy delicado, y sí, a través del perdón y de la ayuda pastoral y psicológica se puede superar, y gracias a Dios hay personas que lo han superado, que las huellas van a ser ahí para siempre seguramente, ¿no? Qué bueno. También cabe la pregunta de honrar aun cuando los padres exigen obediencia incondicional. Esto es difícil. Es muy difícil. Y algunos padres la exigen esa obediencia incondicional, ignorando ellos, consciente o inconscientemente, que los padres disponen o son autoridades que están a la vez bajo la autoridad de Dios. Ya. ¿Vale? Los padres son autoridades, pero ellos están también bajo la autoridad de Dios. Y los límites de la autoridad de los padres es la autoridad divina, ¿no? En ningún caso, pues, deben los hijos obedecer a sus padres cuando estos les inciten a ir en contra de los mandamientos de Dios. ¿Vale? Esto no se debe hacer. Jesús dice a esto: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo. Hay momentos en los cuales uno tiene que aborrecer. Aborrecer aquí tiene el sentido de distanciarse. Sí. De distanciarse del padre y de la madre. Aborrecer significa negar el reconocimiento debido y ponerse de parte de Dios.
La obediencia a la voluntad de Dios y el seguimiento de Jesús puede implicar en ocasiones pues la división familiar. Jesús mismo dijo: no he venido a traer paz, sino guerra. He venido a indisponer a la madre, al padre contra su hijo, al hijo contra su padre, a la madre contra la hija contra la madre contra la nuera, al yerno contra el suegro, así. Sí. Entonces, cuando llega el Evangelio a una familia, lamentablemente pues se dan estos casos de conflicto porque no se acepta ese cambio o esa experiencia espiritual, no voy a decir cambio, ¿no? Porque es conversión, aunque la idea de conversión efectivamente es un cambio de 180 grados, ¿no? Sí. Uno va en una dirección de espaldas a Dios y uno gira sobre sí mismo y se vuelve de cara a Dios. Eso es cambio, eso es conversión. Y cuando no se entiende y no se explica esto y se entiende nada más que como un cambio de religión, hay una oposición tremenda, cerril, y esto puede originar también muchos casos, muchos problemas a los hijos. Luego tienen que honrar a los padres, pero la manera de honrarla es permaneciendo fieles al Señor Jesús, permaneciendo fieles a Dios, ¿no? Hay un caso en la Biblia bastante duro y que ilustra lo que venimos diciendo. Es el caso de Jonatán, el hijo de Saúl, querido amigo de David. Entonces Saúl odiaba a muerte a David, a pesar de que le había dado a una esposa, o sea, una hija por esposa. Y lo odiaba simplemente llevado por su envidia, porque hasta que aparece David en escena matando a Goliat, el héroe en todo Israel era Saúl, y la gente cantaban: Saúl mató a sus miles, ¿no? Y sin embargo, después a esa canción le añadieron otro verso que decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y este Saúl no pudo verse apartado de la escena del centro del corazón de Israel, ¿no? Y hizo que David no tenía ninguna clase de pretensiones, ¿no? Pero se ganaba el cariño de todo el mundo porque nadie le veía como un trepa en la vida. Él no quiso casarse con la hija de Saúl, porque dijo: ¿quién soy yo para casarme con la hija del rey, no? En fin, por todas partes le daban palos, y entonces Jonatán quedó prendado también de David, y establecieron una amistad muy buena y muy sana. Por cierto, no una amistad homosexual, como dicen hoy mucha gente. Nada, ahí no hay homosexualidad. Sí, se oye de clase. Todo. Ahí había una amistad entre dos hombres de verdad. Como hermanos. Como hermanos, ¿no? Era casi como hermanos. Y de hecho, Saúl y fíjate cómo Jonatán, habiendo comprendido el propósito de Dios, ¿no?, le dice: después de la muerte de mi padre, tú serás rey sobre Israel, y yo estaré a tu derecha. Yo seré tu mano derecha. Él acepta que Dios ha ungido a David por rey y que va a ser el rey de Israel. Sin embargo, su padre no lo acepta, ¿no? Y hace todas las tropelías que hace buscando intencionadamente la muerte de David, mientras que incita a su hijo a ello y atenta contra la vida de su hijo en un par de ocasiones por sus locuras, porque observa que el muchacho pues continúa con su buena amistad con Saúl y no lo consiente, ¿no? Pues este es el caso. Jonatán honra a su padre, no se bate a su lado, no le abandona, encaja sus golpes, y sin embargo se mantiene también fiel a David, y finalmente morirá trágicamente en aquella batalla final contra los filisteos, ¿no? Es algo triste. Yo estuve en la ciudad donde me parece que Bet-Sheam es la ciudad donde los filisteos consiguen esa victoria, ¿no? Y entonces sobre los muros de Bet-Sheam cuelgan a el rey Saúl y a su hijo también, Jonatán, y a los demás hijos, ¿no? Los cuelgan ahorcados, ¿no?, de los muros. Allí estuve, y es curioso porque ahí han puesto el famoso árbol de la película, árbol original de la película Jesucristo Superstar, donde Judas muere ahorcado en la película de la obra de Jesucristo. Está allí. Está allí el árbol del ahorcado, ¿no? Y lo ve allí, un árbol triste, feo, seco, ¿no? Y entonces te recuerda esta historia, ¿no? Triste, cómo el muchacho muere junto a su padre, honrándolo, manteniéndose a su lado, y protegiendo a la vez a David, ¿no? Estos conflictos se dan. Y entonces, pues,
El padre que no acepta el novio que se ha echado la hija, o al contrario. Los padres que no aceptan la novia que el hijo se ha echado, y por qué tiene que romperse esa relación si se aman las criaturas, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Pero no dejar de honrar a los padres. Por supuesto, no dejar de honrarlo, pero también pues eso, a continuar amando y continuar amando al Señor, ¿no? Y continuar honrando a los padres a pesar de que nos piden semejantes barbaridades. Uno diría, mira, ya me marcho y déjame en paz y me voy y quiero ir libre de vosotros, así, llevando mi vida en mis manos, ¿no? Pero los padres a veces cometen este error, ¿no? Exigiendo de nosotros esa obediencia incondicional. Tú eres mi hija, tú eres mi hijo y haces lo que yo te mande. Okay. Pero sí, eso es muy típico. Por favor, eso no puede ser, ¿no? Hijos, padres, criad a vuestros hijos en el temor del Señor, ¿vale? O sea, críalo temiendo tú a Dios. No solamente haciendo que ellos teman a Dios, lo cual también es cierto. Ellos deben enseñarles el temor a Dios, pero vosotros también debéis educarlo en el temor del Señor, o sea, educarlo con temor a Dios. No con una autoridad incondicional, no con autoritarismo, educarles con autoridad, pero sin autoritarismos innecesarios que no convienen, ¿no? Qué bueno, pues sí, la verdad que sí. También se podría dar el caso de tener que honrar cuando los padres bloquean la bendición de Dios. Pues sí, hay que honrar. Hay que honrar, y esto ocurre en muchos casos cuando los padres utilizan el quinto mandamiento como una amenaza, y entonces el resultado generacional pues es el conflicto y también la culpa, ¿no? Cuando padres y madres cristianos, no cristianos, egoístas, se sirven del quinto mandamiento o de la ley de Dios como un medio para mantener atados a sus hijos, están forjando un rebelde asocial o una criatura inmadura y acomplejada que será incapaz de vivir en sociedad y desarrollarse como una persona normal, ¿no? Yo tuve también una experiencia de esta, una jovencita convertida en Alemania. Con nosotros, pues nuestra iglesia, pues a mí me tocó, en fin, pastorearla durante un añito, y ella pues quiso estudiar en un seminario. Se vino al seminario y los padres, que no eran creyentes, hacían todo lo posible para apartarla de la iglesia, le ofrecían dinero para que no viniera los domingos a la iglesia. Entonces ella vino al seminario y a mí me tocó recogerla en su casa, ¿no? Cuando yo me acerqué, la madre estaba una cara de soberbia y de disgusto tremendo. Yo lo entendía en un sentido, ¿no? Porque la mujer no tenía comprensión para esto. Claro. Y cuando ya se despedía, se despide de la hija con mucho dolor y mucha tristeza. La hija también con mucho dolor. Y cuando yo me acerco para darle a ella, ella me pone la mano y me rechaza. Esa me dijo la hija que le habían ofrecido una importantísima suma de dinero. Sí. De dinero si no se iba al seminario. Qué terrible. Y la muchacha hizo lo que entendía que era el llamamiento de Dios para su vida, y se fue al seminario y después se casó muy felizmente con un profesional, un gran profesional, un buen profesional de la medicina, ¿no? Y está pues en su ciudad viviendo muy feliz, contenta, ¿no? Y yo me alegro muchas veces, a veces se lo he dicho, digo, qué bueno que esta muchacha pues obedeciera lo que entendía que era para ella la voluntad de Dios, ¿no? Y así, pues mira cómo ha encauzado su vida de una manera tan bonita, ¿no? Porque le ofrecían como matrimonio casarla con un muchacho con deficiencia mental. Vaya. Y además simple peluquerito, ¿no? Era algo triste. Los padres eran personas de una extracción social muy humilde, sin cultura de ninguna clase, y entonces pues este fue el caso, ¿no? Y pasados los años ve uno cómo la obediencia a la voluntad de Dios es bueno, dice la Biblia, dice el Señor a Saúl, sí, Samuel se lo dice a Saúl, yo honro a los que me honran. Claro. Y efectivamente, cuando nosotros honramos a nuestros padres, Dios nos honra. Esa chica se casó, estudió los 4 años de seminario y siempre tuvo una buena relación con sus padres.
Finalmente la situación se solucionó y fueron felices, ¿no? Claro. Pero hoy hubo unos años de mucho dolor, de mucha tristeza. Entonces ella continuó honrando a sus padres, no negándole ni las visitas, ni las llamadas, ni nada, al contrario, ¿no? Entonces esto hay que hacer, y esto a veces es difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Que no hubiese pasado nada si hubiese estado en su camino, en la voluntad del Señor, haberse casado con el peluquero, ¿no? Por supuesto, no hay ningún problema. Ningún problema. Porque sea más humilde, pero no era ese creyente, no era su camino. No era creyente, era un muchacho sin una sensibilidad espiritual, y entonces pues ella no hubiese sido una perfecta desgraciada. Sí, qué pena. Y entonces pues el otro pues sí, se convirtió y demás, ¿no? Entonces fue una bendición. Pues bien, Pepi, nos queda también pues honrar a los padres cuando estos han abandonado a sus hijos pequeñitos, ¿no? Un día viendo la televisión ponían el ejemplo de Chenoa. ¿Sí? Sí, hablando ella, su padre es argentino, los abandonó en un divorcio y se abandonaron. Y el padre nunca más se preocupó de ella. Y ahora que el padre, pues ella triunfa en la música en España, el padre no para de darle la tabarra. Hace unos meses me sorprendí, yo pensaba que este problema estaba ya solucionado, porque hace años cuando yo vi esto, y entonces Cheno hablaba de que le escribía una carta. Y dice, no sé cómo empezar, no sé qué decirte, si amigo, llamarte por tu nombre, llamarte padre, no puedo porque nunca has sido mi padre, ¿no? Entonces te llamaré simplemente progenitor, ¿no? Padres que más que padres son progenitores. Sí. No obstante, son los que nos han dado la vida, de alguna forma. Merecen también un respeto, ¿no? Sí. Y este es el caso. También el caso cuando el padre, honrar a un padre que ha sido un maltratador, que ha maltratado a su madre, y los hijos han visto como el padre le pegaba a su madre. Esos hijos sufren una enormidad si salen sanitos, ¿no? No recuerdo también caso, ¿no?, de un borracho que en mi pueblo le pegaba a su esposa y venía por la noche borracho, y entonces echaba a la esposa a dormir en el patio. Las casas de Andalucía tenía tres salones, y después venía el patio, la cancela, el patio, y esta mujer tenía que dormir en el patio después de haber recibido una señora paliza, ¿no? Vaya. Y los hijos varones, 3 hijos varones, viéndolo, aguantándose en la cama, hasta que finalmente ya entrado en año, ya casi con 18 o 20 años, los 3 se levantaron, fueron a su padre y dijeron, se acabó. Tú no pegas más a mi madre. Y mi madre no duerme nunca, nuestra madre no duerme nunca más en el patio. Tuvieron que enfrentarle sin faltarle al respeto, pero tuvieron que hacer eso. No se le puede consentir a un padre que maltrate a una madre impunemente. Entonces hay que protestar, hay que incluso, si es necesario, pues denunciarlo a las autoridades, porque eso puede traer consecuencias muy lamentables, como las que estamos escuchando por la televisión cada par de semanas. Sí. Cada par de semanas, ¿no? Por supuesto que esto lleva una serie de implicaciones, ¿no? Pero me impresionó también, viendo todo esto, yo veo la televisión con los ojos de un pastor, ¿no? Y los pastores vemos la televisión y todo lo que vemos lo escuchamos de alguna forma para aplicarlo, ¿no? Me gustó mucho las declaraciones que hizo hace unos meses el hijo, en un informativo de televisión salía el hijo del señor Bárcenas. Sí. El famoso tesorero del PP, que según dicen, pues han defraudado muchos millones, está en la cárcel. El hijo fue va a ver a su padre a la cárcel sin temor a los medios de comunicación, ¿no? Y entonces en cierta ocasión le preguntaron por su padre y él habló: mi padre es un grandísimo padre, yo lo quiero y voy a estar siempre a su lado, siempre, porque para mí mi padre ha sido un buen padre, ¿no? Eso es honrar a su padre, a pesar de que el padre está en la cárcel. A pesar de que el padre supuestamente haya robado un montón de millones, que haya defraudado. Sin embargo, el hijo lo hizo bien, el muchacho lo hizo bien. Es tu padre y tu obligación es honrarlo. No honrar lo que ha hecho. Claro. Porque eso no. Pero tu padre no es sustancialmente un ladrón. Ha cometido un acto de robo, ¿de acuerdo? Pero tu padre es más que eso. Claro. Tu padre es mucho más que una persona que ha cometido un desliz en su vida, ¿no? Y el muchacho pues no tuvo miedo a decir esto, incluso los comentaristas de televisión lo vieron muy bien, francamente, ¿no? Qué bueno, este muchacho pues saben. Y ven, hay padres que tienen enormes problemas con sus hijos, y hijos que tienen enormes problemas con su padre. Aquí tenemos el caso de Antonio David, ¿no? Y Rocío Carrasco y los hijos por medio.
la Isabel Pantoja y su hijo y sus hijos también. Sí, qué tremendo lo que está pasando en todo este panorama. Estamos aquí, están desnaturalizándose los padres y los hijos también, ¿no? Por tanto, este mandamiento es muy bueno que nos diga tener claro esos hijos, que tengan claro: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa eso? En ocasiones tú lo sabes sin necesidad de que te lo tengan que explicar. Qué bueno, qué bueno. Este quinto mandamiento, que yo creo que lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí porque ya el tiempo se nos ha ido. Nos ha quedado justito. Estupendo. Es que ya vamos siendo especialistas, ¿no? Sí, ya nos vamos controlando Yo un al poco. principio miraba el reloj y a los 10 minutos ya no sabía a qué hora lo había mirado. Y cuando había pasado media hora no me acordaba. Entonces ahora lo que hago es apuntarme, ¿no? Y he apuntado aquí que empezamos a las 5:10, ¿no? Sí. Por tanto, estamos justo Estamos a bien tiempo. en el tiempo y sobre todo edificados aprendemos con este quinto mandamiento en cuanto a los padres. Es algo práctico para llevarlo en nuestra vida cotidiana. La vida de cada día. Ahora dime tú, ¿esos son un lastre los 10 mandamientos? Pues no, ya no los veo cuando tenía 8 años. O sea, son una carga, no, es lo más bonito que podemos practicar en la vida, ¿no? Y agradecemos, querido Félix, el poder traer este estudio tan concienzudo, tan profundo y poder exponerlo de esta manera tan fácil para entender. Efectivamente, hay que hacerlo así. Y nos quedamos para la próxima semana, si Dios quiere. Entonces, ¿empezaremos con un nuevo mandamiento? Sí, empezaremos con el mandamiento que para nosotros es el sexto, en el cómputo católico es el quinto, y para nosotros protestantes evangélicos es el sexto, y que dice: no matarás. Bueno. En este mandamiento pues vamos a tratar no solamente el significado de esas palabras, que nos llevará a un programa, sino también, pues claro, el mandamiento no matarás y la guerra, hoy tan actual. Los que amamos a Israel, ahí están. Bueno, Israel está hoy, bueno, qué tremendo. No matarás y el aborto, no matarás y la contaminación ambiental, no matarás y el suicidio, no matarás y la ira, no matarás y la conducción de automóviles por la carretera. También. Que algunos utilizan el carnet como si fuera ya una especie de permiso para matar, ¿no? Conduciendo de una manera totalmente temeraria, ¿no? Y poniendo en peligro no su propia vida, sino la vida de los demás también, ¿no? Así que este mandamiento nos va a ocupar, cada uno de esos temas nos va a ocupar una semanita, un día, ¿no? Así claro. Más de una semana vamos a estar ahí en ese mandamiento número 6. Un mandamiento de tremenda actualidad también hoy. Sí. Sí, mandamiento no matarás y el maltrato, ¿no? Que se está dando hoy, el moving, y también pues en fin, la violencia de género y todas esas cosas, ¿no? Creo que vamos a ser sorprendidos con ese mandamiento. Pues, sí, tiene mucho que enseñarnos. Porque no matarás no significa solamente no destruirás la vida de tu prójimo, sino que tiene también una versión positiva. Una interpretación positiva. Si la negativa impide atentar contra la vida del prójimo, la versión positiva contribuye a que hagamos bien al prójimo. No acortarás su vida, sino que la facilitarás. Bueno, no haga spoiler. Exacto. Que ya la próxima semana ahí vamos a... Les dejamos o nos quedamos con toda la gana de aprender ese sexto mandamiento. Nos despedimos en estos principios para la libertad. Muchísimas gracias, querido Félix. Gracias. Hasta la próxima semana. Y a todos.